Hola amigas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en otro video más. Les cuento que mientras grababa este video estaba sirviendo frijoles de la olla en unos platitos y recordé mucho a mi abuelita y a mi mamá cuando cocinaban, lo hacían con tanto amor. ¿Por qué lo recordé? Porque cuando yo era pequeña me encontraron una amiba que se alimentaba de mi sangre y desde entonces estoy en constante anemia. Mi mamá me daba una medicina que le decía yo que sabía a fierro. Pero la verdad es que no me gustaban los frijoles y ella constantemente tenía que dármelos por el hierro precisamente. Lo que ella hacía para que yo pudiera comerlos es que desgranaba los elotes y se los ponía a los frijoles. Más adelante en otro video les mostraré cómo los hacía. Pero mientras eso pasaba por mi mente, recordé el amor que le ponía mi abuelita y el amor que le ponía mi mamá a cada plato de comida. Hoy muchas de nosotras vivimos con la mente llena de pendientes, preocupaciones y en la mente haciendo cuentas y presupuestos. Pero si miramos atrás, nuestras abuelitas también vivían tiempos difíciles. Solo que cocinaban con otro ritmo, con menos, pero con más corazón. Les conté en algún video que cuando me casé no me gustaba cocinar tanto. Hacía sopita con pollo para mis hijas o un caldo de pollo y algo que me encantaba cocinar regularmente eran bisteces fritos con frijoles. Sentía una comida rápida que no me dejaba tanto traste sucio. Pero es que en ese entonces como que no sentía que tenía un propósito, hasta que por fin pude darme cuenta que cocinar también tiene un propósito. Simplemente yo ponía sal en la comida y aunque yo aprendí de mi abuelita la cocina, pues realmente yo sentía que era algo muy pesado y me hacía admirarla mucho. Realmente nosotras cada día, casi a veces ya sin darnos cuenta, nos hacemos esa misma pregunta. ¿Qué voy a hacer de comer hoy? Y parece realmente una pregunta tan pequeña, pero en realidad encierra muchísimas cosas. Porque puedo darme cuenta que detrás de esa pregunta puede haber amor, cansancio, creatividad, economía también, paciencia y muchas veces también un poquito de estrés. Nosotras siempre vivimos pensando en cómo hacer rendir lo que hay, cómo variar el menú, cómo cocinar algo rico sin gastar tanto, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, esa tarea cotidiana se vuelve algo pesado. Como saben, uno de mis versículos que siempre está en mi mente cuando estoy haciendo las actividades de mi hogar es: todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor. Pero yo quiero decirte que antes, pues no era así. Nuestras abuelitas, nuestras mamás también cocinaban todos los días y también se hacían esa pregunta, pero lo hacían realmente con otro ritmo, lo hacían con otra paz. Hacía tanto que no salía a mi jardín a darle un poco de cariño. Mi esposo era el que lo hacía, pero es que con las lluvias salía una hierba que me daba mucha alergia. Y no se crean, esta mañana que salí a barrer, me metí a casa, pero porque ya me estaba sintiendo mal. Me picaban los ojos, me picaba la nariz, pero bueno, eso ya está desapareciendo. Por aquí estuve cortando unos limoncitos y quería hacer un agua de limón, pero bueno, con tantas cosas que he tenido que hacer estos últimos días, no lo pude hacer. Tengo tantas cosas que contarles que no podré hacerlo en este video, pero espero en un próximo poder hacerlo. Quiero mostrarles unas compras que hice para mi cocina, pero ya no voy a poder ponerlas. Por ejemplo, este tiburoncito que es de Melanie, es una lapicera, pero al final de cuentas la utilizó como un monedero.
Está muy bonito, miren, es como un peluchito. A mi esposo le adquirimos estos que son para poner agua, para que se la llevara a su trabajo y trae 3. Viene en diferente tamaño. Y estas son las lámparas que les digo que estuve pidiendo para mi cocina, pero bueno, no voy a poder ponerlas ya aquí. Ya después les voy a estar mostrando dónde las vamos a poner. Están bien bonitas, tiene 3 tipos de intensidad de luz y también tiene luz fría, cálida. Están la verdad muy lindas y son recargables. También estuve pidiendo estos guantecitos que ya vieron por ahí cuando estuvimos haciendo los roles de canela. La verdad es que están muy bien, son de silicón y yo te estaré dejando aquí en pantalla el código de búsqueda y en cada uno de los productos el código por si te gustó algo. Y bueno, también te estaré dejando la información en la cajita de descripción. Y como ven, este video es patrocinado por Shein. Más adelante te mostraré otras 2 cositas más. Ya nos encontramos listas aquí para hacer el desayuno, amigas. Mi esposo ha estado en casa y bueno, los huevitos no pueden faltar en el desayuno con frijoles. Así es que vamos a estar haciendo un omelette. Quiero hacer un omelette con jamón y queso, un cafecito de olla y bueno, vamos a hacer una deliciosa salsita con jitomate y chile asado. Por aquí yo ya puse un poquito de canela, hoy no le eché clavo de olor porque ya no tenía. También le puse un poquito de piloncillo para que esté hirviendo por ahí la canela y ya después le vamos a poner el café. Ya estuvo nuestros jitomates, nuestros chiles y ahora sí vamos a licuarlos únicamente como martajado para que no se licúe de más, ya que esta salsa me gusta hacerla en el molcajete, pero bueno, ahorita ya no lo tengo a la mano. Como ven, tengo por ahí otro refrigerador que no es el normal. Bueno, tuvimos que hacer un cambio con este es el que voy a estar utilizando ahorita en estos últimos videos. Como les digo, tengo muchas cosas que contarles, pero espero muy pronto poder hacerlo. Y por lo pronto vamos a continuar aquí haciendo el desayuno, disfrutando de la familia. Estos días han sido de mucho cansancio, pero también de mucho amor. Y me doy cuenta que hay tanto por qué agradecerle a Dios. El día de hoy fui a la iglesia y estuve agradeciendo cada una de sus bendiciones y déjenme decirles que nunca terminé de agradecerle por la ropa que llevaba puesta, por mi familia, por su salud, por mi papá, por mi abuelita, por mis suegros, por el hogar donde vivo. Y bueno, si me pongo a enlistarles aquí tampoco terminaría. Amigas, mientras estaba haciendo todo esto me pude dar cuenta que Dios es tan grande y Él nos ama tanto que aunque sea un plato de frijoles en nuestra mesa, es una bendición que viene de Él. Hoy la vida va tan rápido que hasta el momento de cocinar realmente se ha vuelto agotador. No solo cocinamos, también hacemos cuentas en nuestra mente, pensamos en los gustos de todos y tratamos de estirar el dinero hasta el fin de semana o el fin de quincena, ¿verdad? Es una constante carga invisible tal vez, que nadie la ve pero que está ahí todos los días, ahí en nuestra mente. Y cuando llega la hora de servir, ya venimos cansadas y no solamente del cuerpo, sino de estar pensando constantemente. Y hoy quiero decirte que realmente Jesús, Él conoce ese cansancio. Él sabe que incluso en las tareas más sencillas a veces necesitamos tomar un descanso y también un descanso de nuestro corazón. Pues su palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Realmente, si pensamos en nuestras abuelitas, quizás recordamos cocinas más sencillas, una mesa de madera, tal vez una olla de barro, el olor del guiso. Siento que la cocina de mamá Julia, de mi abuelita, siempre había en la estufa algo cocinándose. Y realmente todas esas cosas
hacen que nuestro hogar tenga corazón. Esos olores, ese abrazo de mamá con una simple sopita hecha con tanto amor. Ellas no tenían tantas opciones como ahora, ni tantos aparatos, ni tanta prisa, pero sabían cocinar con un corazón bondadoso. Conocían el arte de hacer rendir el frijol, de darle sabor a lo sencillo, de compartir lo poco que tenían, pero con mucha alegría. Cuando me pongo a pensar los guisos que mamá Julia hacía, que mi abuelita hacía, eran prácticamente la mayoría de los guisos llevaban huevo. El huevo que de repente les muestro con queso era un guiso que ella constantemente hacía y que a uno de mis tíos le encantaba. Creo que tal vez por eso la comida antes sabía diferente. No se cocinaba con prisa, se cocinaba con amor, se cocinaba con propósito, y aunque realmente podemos decir es que yo cocino con amor, pero muchas veces estamos cocinando mientras vamos corriendo, o si queremos que alguien nos ayude, pásame esto, pásame aquello, y es que a veces ahorita en la vida moderna así estamos, y más si somos mamás que trabajan fuera, se tienen como que organizar mejor para hacer todo y para hacerlo desde la noche o tal vez muy temprano por la mañana. Considero que tienen toda mi admiración esas mamitas que trabajan porque se esfuerzan muchísimo. Y toda la fuerza que tienen viene de parte de Dios, pero también viene del amor que nace por la familia. Antes un platito de sopa no sabía tan delicioso, un platito de frijoles, y es que ahora queremos esmerarnos y darles lo mejor a la familia y eso no está mal. Pero algo que yo siento que atesoraban las abuelitas es tal vez uno de los versículos que dice: mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. Proverbios 15:17. Y es que no importa si son lentejas, no importa si es un plato de sopa, hazlo con amor y con gratitud. En la imagen pasada me encantó el cielo como estaba y yo recuerdo que mi mamá decía: está borregado el cielo, va a temblar. Y ahora que vi el cielo así, lo grabé porque me recordó mucho esas palabras. ¿Has escuchado algo así? Por aquí me ven muy entretenida. Estoy leyendo el libro de Nehemías y estoy escribiendo y tomando nota porque me toca darle la enseñanza a los jóvenes y he escogido el personaje de Nehemías, que la verdad trajo mucha bendición sobre mi vida. Considero que cuando compartimos algo es porque Dios nos habla primeramente a nuestro corazón y entonces podemos compartirlo con los demás. Por aquí mi esposo dijo que él me iba a ayudar con la comida, dijo que quería hacer carne asada y lo dejé, me dejé consentir. Ya él estuvo por aquí haciendo la carnita asada y una vez que estuvo yo me puse a picarla, amigas, y como te digo, serví unos frijolitos riquísimos. La verdad que, es delicioso y sobre todo cuando cocinas la carne, cuando estás asando la carne en el carbón, le da un sabor distinto. Quiero mostrarte donde voy a servir los frijolitos y son estos trastecitos que también son de Shein, amigas. Están bien bonitos, parecen una flor o no sé, una como calabacita. Miren, son de cerámica, están pequeños. Me gustaron para poner el arroz con leche, un atole, una crema de espinacas, tal vez de elote, de chile poblano. Pero en esta ocasión le voy a poner frijolitos y le vamos a poner un poquito de cebolla, unas gotitas de limón. Le puedes poner chile verde, le puedes poner queso. Yo vi a mi amiga Jessica del canal Yes Home que le puso, creo, nopales, algo así. Y la verdad que también se veían riquísimos. Y estos frijoles son los que les conté al principio, que por eso recordé mucho a mi abuelita. Y es que saben que las abuelitas antes cocinaban con oración.
Muchas de ellas empezaban su día tal vez diciendo: Señor, que alcance la comida, que mis hijos estén bien, que hoy no falte tu bendición en esta mesa. No lo hacían perfecto, pero lo hacían con mucha fe. Y hoy te digo que Dios bendiga tus alimentos y tus alacenas hasta que sobre y abunde el alimento en tu hogar. Amiga, buen provecho. Hoy cuando cocinamos podríamos detenernos un poco y preguntarnos: ¿qué estoy sembrando con lo que estoy preparando? ¿Solo alimento el cuerpo o también el corazón de mi familia? Primera de Timoteo 6:8 dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Que no falte el agradecimiento antes de cada comida. Que aprendamos de las abuelitas a cocinar con calma, a compartir con alegría, a confiar en el Dios que nos provee. La comida más simple puede tener un toque de cariño con una ramita de cilantro, una servilleta dobladita o una palabra con mucho cariño cuando sirvamos. Pequeños gestos. Recuerda que cocinar siempre va a ser parte de nuestro día, pero si lo hacemos con propósito, deja de ser una carga y se vuelve un ministerio. Sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Hola amigas, ¿cómo están? Miren, ya es de noche, yo ando aquí ya toda despeinada. Una disculpa por eso. Pero bueno, miren, ya vengo llegando. Hoy me tocó compartir la enseñanza en la iglesia, la enseñanza a los jóvenes, y hablamos de Nehemías. Me encantó. Estuve pensando cómo nos habla este libro a nosotras las mujeres, y es que muchas veces vemos muros caídos en nuestro hogar, como por ejemplo el cansancio, todas las actividades que tenemos que hacer, tal vez un corazón desanimado, una enfermedad, pero Nehemías nos muestra que debemos arrodillarnos, llorar y orar al Padre y levantarnos con un propósito para poder reconstruir esos muros, ¿verdad? Y la verdad es que es un libro, es un libro bellísimo porque nos muestra que nosotros debemos buscar a Dios en cada situación de nuestra vida cotidiana. Eh, Espérenme tantito porque la coquita ya empezó a ladrar. Perdón, amigas, pero la coquita sigue ladrando. Debemos de orar antes de tomar una decisión, debemos de buscar a Dios antes de hablar y hacer las cosas con propósito, todas nuestras actividades en casa, sabiendo que puede ser parte de la reconstrucción de Dios para nuestra familia. También que Dios puede poner cosas en nuestro corazón para reconstruir, a lo mejor no una ciudad, ¿verdad? Como lo hizo Nehemías, pero sí un hogar lleno de su presencia. Y pues nada, amigas, vamos a orar y a tener el espíritu de Nehemías para ir a construir, a reconstruir esos muros que muchas veces el cansancio, el estrés, la fatiga hace que sean derrumbados. Y bueno, gracias por estar aquí en otro video más, amigas. Las quiero mucho. Se vienen muchos cambios, muchos cambios que ya después les platicaré. Y pues aquí estamos. Aquí estamos, amigas. Las quiero muchísimo. Dios les bendiga y déjenme un comentario para saber qué les pareció el video del día de hoy. Nos vemos. Adiós.